¿Qué es el conocimiento? Bueno, es la cantidad de información que yo tengo sobre algo, sobre un evento, sobre una cosa en particular. Por ejemplo, puedo medirla como la cantidad de datos que yo tengo sobre algo. Entonces, puede tener conocimiento sobre cómo tomar una pluma. Entonces digo, bueno, lo que yo necesito para poder tomar una pluma es esto, esto, esto y esto. ¿Cómo funciona una pluma? Entonces tengo conocimiento sobre el funcionamiento de una pluma en particular. Desde el punto de vista de la psicología, el conocimiento es la manera en que yo comprendo al mundo. ¿Cómo conozco que alguien o algo tiene cierta función o está llevando a cabo cierto proceso? Y entonces intento hacer preguntas específicas sobre ese algo y entonces adquiero cierta cantidad de información y voy a intentar compilarla y entenderla. Entonces pueden tener como dos sentidos: la información que tengo sobre algo y a su vez el cómo yo proceso esa información de manera personal. El conocimiento no se da como algo que compartes y entonces en la otra persona va a ser exactamente igual. Cada quien, a través de su interacción con el ambiente, va a ir creando ciertas pautas de conocimiento. Puede tener más o menos conocimiento de algo dependiendo de la interacción que haya tenido sobre ese objeto. ¿Cómo se mide el conocimiento? Bueno, usualmente se mide a través de información y la cantidad de información que tenemos sobre algo. Por ejemplo, una enciclopedia tiene mucho más conocimiento que un libro pequeño o que un panfleto. Pero desde el punto de vista de las personas, la educación ha medido el conocimiento a partir de pruebas y entonces nos hacen un examen para saber qué tanto aprendí de la historia de los animales o de la interacción de las plantas con el medio. Entonces puedo medir la cantidad de información. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial y de la neurocognición, lo que hablamos es de bytes de información. Un byte de información es un pequeño fragmento de información que yo tengo sobre algo. ¿Cómo me llamo? Mi nombre es Alma. Entonces esa es una pequeña partícula de información que yo tengo sobre algo. Siendo que cada persona va a tener una interacción con el medio de manera distinta, puedo entonces analizar el mundo a partir de mi propia perspectiva. Y eso vuelve un poquito complejo el medir el conocimiento, porque puedo decir en este momento no lo sé, pero lo puedo aprender. O en este momento la persona no lo dijo de manera correcta porque estaba nervioso, porque tenía hambre. Entonces, desde el punto de vista de la psicología pueden empezar a interactuar una serie de factores. ¿Cómo se estudia el conocimiento? Bueno, hay varias áreas que han ido analizando el proceso, porque no hablamos de yo sé ahora esto y ya no lo sé después o ya no lo puedo reaprender. Entonces hablamos de un proceso donde veo un continuo de información que puede estarse beneficiando de otras interacciones. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, se ha medido el conocimiento como la interacción entre los procesos superiores. Yo aprendo a través de la sensopercepción, el cómo observo el mundo, cómo siento el mundo, cómo lo escucho, a partir de la motivación y la emoción que puedo tener acerca de algo, a partir del pensamiento y el lenguaje. Lo que es muy claro para la psicología es que la única manera que yo sé que alguien sabe o que alguien tiene cierto conocimiento es a través del lenguaje, es decir, que lo verbalice o bien que realice la tarea de manera motora. Desde el punto de vista de la educación, el conocimiento se mide a través de pruebas y entonces uno evalúa qué tanto sabe la persona comparado con otras respuestas que pueden considerarse correctas o incorrectas. Desde el punto de vista de la cognición, que es una parte muy específica de la psicología que tiene interacción con lo que se llaman las neurociencias, el conocimiento es la manera en que la persona va a comprender el mundo y va a abstraer el mundo
desde afuera y lo va a hacer personal. Y desde el punto de vista de las neurociencias, la cognición se relaciona con los procesos y las estructuras cerebrales asociadas a ello. Y entonces sabemos que hay una parte en el cerebro que procesa el lenguaje, otra parte del cerebro que procesa la parte auditiva, otra parte que procesa los colores, los olores, y entonces vamos asociando, y a eso le llamamos neurocognición. ¿Cómo se relaciona el conocimiento con la globalización? Bueno, si partimos del supuesto que conocer es la manera en que yo voy a interactuar con el ambiente y que esta interacción me va a proporcionar mayor información, cuando yo interactúo con otros en un mundo globalizado que es quiere decir que es cada vez más pequeño y que puedo conocer a más personas en un espacio mucho menor, entonces voy a comprender el mundo de manera diferente. No quiere decir mejor. El hecho de que yo viva en los Estados Unidos no quiere decir que soy mejor o que comprendo mejor el mundo que alguien que vive en la Sierra Chiapaneca. Simplemente que vamos a tener una interacción distinta con el mundo. Entre más interacciones podamos tener, mayor cantidad de información vamos a adquirir y mayor capacidad de adaptación al medio vamos a tener. La información no es solamente tener como un conocimiento enciclopédico de algo, sino es saber hacer uso y manejo de ella. A veces hay personas que saben mucho sobre un tema y cuando están en interacción con otro comienzan a hablar del tema, pero no están interactuando con la otra persona. Conocer tiene mucho que ver con el cómo voy a interactuar con otros y el cómo voy a verter mi conocimiento. La globalización nos permite tener interacción con otras culturas, aun cuando no estoy imbuida en esa cultura, puedo conocer ahora que hay comida de otras formas, puedo tener acceso a recetas, puedo tener acceso a viajes a través de las fotografías, a través de los videos, a través del conocer a otras personas que están en esos lugares. Y una cosa que se ha analizado desde el punto de vista de la neurociencia es que tener más de un idioma permite tener o conocer muchas más cosas porque tengo mucho más acceso a información. Más acceso a información puede implicar, no necesariamente, mayor adaptación al medio y 2, mayor análisis de información. Hay un área de la psicología que se llama metacognición. La metacognición es el conocimiento del conocimiento, que suena un poco extraño. Es una idea que surge de un filósofo alemán apellidado Wittgenstein. Wittgenstein lo que decía es que si soy capaz de entender lo que yo estoy haciendo, es decir, ser consciente de lo que yo estoy haciendo, puedo entonces aprender aún más y entonces reconocer que mi mundo puede estar imbuido por otros mundos. Es una idea muy interesante cuando intentamos entender la globalización. La idea pues de la metacognición es preguntarse qué sé, cómo lo sé y cómo es que lo fui adquiriendo. Lo que sé ahora va a cambiar quizá mañana a partir de cierto tema. Eso es la metacognición y es un proceso muy interesante porque no se adquiere desde pequeños, es algo que uno debe ir moldeando, pero si se alcanza, se está muy relacionado con el éxito profesional, porque soy capaz de reconocer lo que estoy haciendo, reconocer los errores y, por supuesto, enmendarlos. Esperando que les haya servido de algo esta charla acerca del conocimiento, estoy a sus órdenes. Mi nombre es Alma Cid y me encuentran en Facebook y me encuentran en un grupo que habla justamente sobre lo que es la educación y el aprendizaje, que se llama Haciendo Preguntas, Buscando Respuestas. Muchas gracias.